Bienvenidos mis guerreros de Capricornio a esta lectura especial para fin de año. Aquí vamos a ver las energías que vas a tener para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estás aquí en mi canal J Tarot y quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente voy a estar regalando preguntas de sí o no. Así que deja en tus comentarios la pregunta de sí o no que quieras que te responda. Y cuando lleguemos a los 300,000 suscriptores, vendré a este video a responder tus preguntas de sí o no. Así que deja en los comentarios tu pregunta de sí o no, comparte este video e invita también a todas tus amistades y familiares para que se suscriban y lleguemos rápido a los 300,000 suscriptores. Okay, déjame colocar esta carta así. Y vendré 2 veces aquí a responder tus preguntas de sí o no cuando lleguemos a los 300,000 y también cuando lleguemos a los 500,000. Así que invita a todas las personas a tu alrededor a que se suscriban. Y para llegar a los 500,000 tenemos hasta finales del mes de diciembre. O sea que tenemos bastante tiempo todavía. La primera línea te va a hablar acerca de las energías que vas a tener a tu alrededor. La segunda línea te hablará acerca del consejo que te envían tus guías espirituales. Y la tercera hablaremos acerca del amor. Capricornio, veamos las energías que vas a tener a tu alrededor durante el mes de septiembre. Te sale la carta del juego. Te habla de que durante el mes de septiembre las energías a tu alrededor van a ser bastante relajadas, en la cual tú vas a poder pasar por la vida y caminar bastante tranquilo, con armonía, con felicidad. Dice aquí que no te tomes las cosas tampoco tan en serio ni tan a pecho. Que permitas que las cosas te resbalen si son críticas, que son solamente para perjudicarte. Y si no son cosas entonces que te aportan ni que te ayudan, que simplemente hagas así como esta persona que está aquí, que no le interesa nada. Que hablen, que digan lo que quieran las personas a tu alrededor, pero tú vas a ser feliz. Vas a tener energías a tu alrededor también donde conectas con ese yo interior nuevamente y conectas con tu infancia también. Así que podrías tener energías a tu alrededor donde estás rodeado de familiares, de seres queridos, de personas que vienen del pasado nuevamente, pero son más que todo como amistades o familiares que van a estar a tu alrededor. Podrías estar asistiendo, atendiendo algún tipo de actividad, celebración, donde te vas a sentir nuevamente como rejuvenecido. Vas a sentir que todas las cosas a tu alrededor finalmente están saliendo como tú esperas. Y esto también te habla de cambios y movimientos que podrías estar teniendo con esta carta de juego durante el mes de septiembre. Así que las cosas van a ser muy bien para ti durante este mes. Vas a brillar con luz propia. Veo también que algunos de ustedes con esta carta van a empezar a bajar de peso. Y ese peso va a ser algo que te va a ayudar muchísimo con tu autoestima. Así que veo que algunos de ustedes durante este mes de septiembre van a estar empezando nuevas dietas, empezando nuevas rutinas de ejercicio, bajando de peso, porque veo que ropa que anteriormente no te quedaba, ahora te queda, e incluso algunas de esas prendas de vestir van a empezar a quedarte bastante grandes. Así que muy bien por ti si estarás pensando en iniciar entonces un proceso de ejercicios y una rutina también de alimentación. ¡Qué bueno! Capricornio, ¿cuál es el consejo para ti de parte de tus guías espirituales? ¡Uy! ¡Qué bien, Capricornio! Te sale el 10 de oros. Esta carta te habla de abundancia, te habla de mucho éxito, te habla de tener a tu alrededor cosas con las cuales tú siempre habías soñado. Dicen tus guías espirituales, va a ser un mes en donde tú vas a poder apreciar las cosas hermosas de la vida. Y esta carta también hace referencia nuevamente a los familiares. Así que parece que tu familia va a ser muy importante para ti. O también esa familia que es adquirida, esas amistades, que son como si fuera parte de tu familia también. A veces nuestra familia no necesariamente son aquellas personas con las cuales estamos relacionados por sangre, sino los que estamos relacionados con amistad y de corazón. Y parece que aquí a tu alrededor ellos
van a abrirte las puertas también para que formes parte de un nuevo grupo, de un nuevo equipo. Una pareja te va a permitir que entres entonces a formar parte de su vida, y podría ser una relación también laboral que va a permitirte entonces de que tus finanzas completamente se restablezcan y también que empieces a generar mucho más dinero del que tú estabas pensando que podrías generar, Capricornio. Septiembre va a ser un mes muy bien aspectado para ti con respecto a lo que tiene que ver con trabajo y tu vida personal. Las finanzas también van a estar muy bien a tu favor, porque aquí el dinero te va a sobrar. ¡Qué bueno! Éxito, abundancia, triunfo. El mes de septiembre va a ser un mes para ti para que puedas entonces apreciar las cosas hermosas de la vida. Veamos el consejo de amor entonces que dan para ti tus guías espirituales en los arcángeles del romance. Te habla de que tienes que retirarte, que es tiempo para algunos de ustedes que se desconecten del mundo, que se desconecten de las redes sociales, que se desconecten un poco más de vivir en ese mundo virtual y que empieces a vivir entonces en el presente, en la vida real, que compartas con personas, que salgas y que definitivamente algunos de ustedes podrían estar haciendo un viaje, ya sea en pareja o en soltería, para hacerse un retiro. Podrías estar haciendo un retiro espiritual, pensando en hacer algo similar, o simplemente alejarte de la ciudad para irte entonces hacia las playas o las montañas. Habla también definitivamente de una pareja que va a estar abriéndote las puertas de su hogar, y esto está marcado bastante fuerte aquí, que eso incluso podría representar un viaje a formar parte de ellos. Podría ser también una empresa que está representada por una pareja, porque tal vez la empresa, los dueños son dos personas. Pero en el amor definitivamente te habla de que es momento de que tú y tu ser querido se desconecten y se alejen un poco del bullicio de la ciudad y que cambien sus rutinas. ¡Qué bueno! Los solteros, podrías estar conociendo a alguien, como te indiqué, que te abre las puertas de su hogar o que te abre las puertas para que puedas alejarte. Y si estás soltero, también es recomendable entonces que durante el mes de septiembre hagas un viaje para que puedas aclarecer todas estas energías a tu alrededor y abrir las puertas al amor, porque podrías estar conociendo a alguien en un viaje que realices. Si es un viaje personal o si es un retiro espiritual, allí podrías estar conociendo a alguien importante, Capricornio. Las energías para el mes de octubre que vas a tener a tu alrededor son las energías de la lucha. Y te hablan tal vez de una lucha interna que tengas, en la cual tú no sepas qué camino tomar o qué decisión tomar, o estarás pensando, ¿habré hecho lo correcto? Específicamente si estamos hablando de una oportunidad laboral o de un cambio de residencia o formar parte de un equipo nuevo, vas a tener ese conflicto a tu alrededor en el cual vas a estar sintiendo durante el mes de octubre de que no sabes si habrás hecho lo correcto o no. Hablan aquí de que tienes que vencer tu propio pensamiento, vencer a tus propios enemigos, que por lo general están dentro de tu propia cabeza, para que entonces puedas mirar hacia el futuro y darte cuenta de que todos los pasos que has dado son necesarios para que puedas llegar entonces al éxito y a la felicidad. Para otro grupo de ustedes, estas luchas podrían ser externas, podrían ser con personas que estén a tu alrededor. Y esto podría ser tal vez por tu nuevo empleo, que tienes que defender a la persona con la cual tú estás trabajando, o tienes que defender un proyecto o una idea, y te toca entonces salir ahí e ir a la lucha para que tu proyecto sea escuchado, para que sea aprobado, para que no quede estancado. Así que adáptalo entonces a tu situación dependiendo de cuál de estos dos grupos te encuentres, pero definitivamente el mensaje aquí para ustedes es de no rendirse durante el mes de octubre, que las cosas van a salir siempre positivas para ti, pero que tienes que tomar en cuenta entonces que lo más importante es no rendirte. Sigue luchando. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para el mes de octubre? ¡Qué bien! Otro 10, wow, y en esta ocasión tienes el 10 de copas. Octubre va a ser un mes también en el cual tú podrías estar finalmente tomando una decisión con respecto a una vivienda. Podrías estar también abriendo tus caminos y abriendo tus pasos hacia una nueva posición en tu vida. Habla aquí de una unión familiar, habla de una conexión espiritual.
Hablan aquí tus guías de que definitivamente va a llegar el momento en el cual vas a poder formar una familia, vas a poder tener a tu alrededor cosas y situaciones que tú has manifestado. Van a empezar a hacerse realidad. Y habla de que algunos de ustedes podrían estar pensando también en vivir en ese lugar en el cual durante el mes de septiembre pudieron haberse ido a pasear o a visitar, y que vas a tener energías durante el mes de octubre entonces de querer comprar una propiedad allí o de querer mudarte a ese nuevo lugar. Esta carta del 10 de copas te habla de armonía, de felicidad, de unión familiar. Y qué maravilla que durante el mes de septiembre y el mes de octubre tienes estas dos cartas. 10 de oros que te habla de abundancia financiera, de éxito. Te habla también de la familia. 10 de copas que te indica nuevamente de armonía, de tranquilidad, de felicidad, de celebración en familia. Y te habla también de abundancia en ese aspecto de la vida. ¡Qué maravilla, Capricornio! El consejo de amor para el mes de octubre. Te sale la carta de sentimientos de romanticismo. Habla de que vuelves a creer en el amor. Dicen aquí los arcángeles del romance de que vuelves a sentir entonces esa chispita y esas cosquillitas dentro de ti, esas mariposas volando en tu estómago, que te indica que vuelves a enamorarte. Así es que vas a tener energías en las cuales vas a ser cortejado, cortejada, por personas a tu alrededor que verdaderamente van a estar interesados en llegar a tener algo contigo. Los sentimientos de amor y de romanticismo van a estar a tu alrededor y van a estar a flor de piel. Te vas a sentir como nunca antes durante el mes de octubre, específicamente en el amor. Capricornio, qué hermosa lectura hasta el momento para los siguientes meses, para fin de año. Septiembre y octubre van a ser dos grandes meses para ti. Recuerda dejarme en los comentarios tu nombre con tu pregunta, una pregunta de sí o no, suscribirte e invitar a tus amistades a que se suscriban también para que lleguemos a los 300,000 suscriptores. Ya nos falta poco. Una vez que lleguemos a los 300,000, vendré a este video nuevamente a responder al azar algunas preguntas de sí o no. Y también volveré a hacerlo una vez que lleguemos a los 500,000. Así que continúa compartiendo este video para que lleguemos a muchísimos más guerreros y para que puedas tener entonces dos oportunidades de que yo responda a tus preguntas de sí o no. Estamos llegando casi a fin de año. Vamos a ver las energías que tendrás a tu alrededor. Uy, en el mes de noviembre te sale la carta del vacío. ¡Wow! Esta es una de mis cartas favoritas porque esta carta te indica de que tú tienes el poder en tus manos de crear lo que tú desees. Lo que tú pongas en tu mente lo vas a poder manifestar. Tienes carta blanca, tienes un canvas en blanco, una hoja en blanco que te va a permitir a ti que tú decidas allí y diseñes el estilo de vida que tú quieras. Así que las energías a tu alrededor van a ser de creación, desde cero, donde tú podrás entonces generar las cosas que tú quieras que te vayan a llevar hacia un mejor futuro. Tienes una gran oportunidad que se le presenta a muy pocas personas, mis guerreros de Capricornio, durante el mes de noviembre, incluso de hasta reinventarte a ti mismo, de hacer cambios de look, de hacer entonces que todo ese esfuerzo que has estado realizando por bajar de peso, por sentirte mejor contigo mismo, durante el mes de noviembre vas a empezar a ver los resultados de ello. Y para algunos de ustedes esto tiene que ver con imagen, cambiar de look, cambiar de corte de cabello, cambiar de color de cabello, cambiar de vestuario, porque ahora ya puedes utilizar una ropa que tal vez antes tenías guardada en el closet. Para otros de ustedes esto podría ser con respecto a su carrera, porque podrías estar entonces con estas energías del vacío tratando de llenar espacios en tu corazón y en tu vida con respecto a nuevas responsabilidades laborales. Algunos de ustedes durante el mes de noviembre podrían estar pensando en cambiar de situación laboral, cambiar de empleo. ¿Cuál es el consejo que te dan tus guías espirituales? Uy, te hablaba de cambio y te sale esta carta del 6 de espadas, en la cual estás dejando algo atrás, algo que al final del día no te estaba convenciendo, no te estaba haciendo feliz. Y te vas entonces a estar moviendo hacia lugares más tranquilos, hacia áreas mucho más estables.
Así es que algunos de ustedes, como les indiqué, a veces me adelanto un poquito antes de que salga la carta, podrían estar cambiando situaciones de trabajo que al final del día no te estaban complaciendo, no te estaban haciendo feliz. Así es que vas a empezar a notar cambios que tú mismo vas a empezar a realizar durante tu vida, durante este mes de noviembre, que van a llevarte hacia un lugar mucho más tranquilo. Para algunos de ustedes esto también podría representar de que tus finanzas finalmente llegan a estabilizarse. Si tuviste algunos gastos o si tuviste algún tipo de baja en tus finanzas, te habla de que va a llegar un balance. Tal vez no ganes más, no ganes menos, porque has estado durante el mes de septiembre y octubre generando bastante. Así que te puedes mantener con esa misma racha a los mismos niveles de esos meses anteriores, pero es positivo porque continúas generando dinero. Hay personas aquí que también este vacío podría ser en una relación, que se sienten de que ya no están en una relación que los hace feliz o en una situación que los hace feliz, y podrían entonces estar pensando en dejar a una persona atrás que los ha estado lastimando. Pero estas cartas son muy lindas. Tienes 3 meses hasta el momento llenos de muchas cosas positivas que vienen para ti, grandes cambios, cosas que dejan atrás. Incluso la carta de este 6 de espadas podría estarte hablando de viajes que vas a estar realizando, ya sean internos o externos, viajando hacia otros países, o tal vez organizando viajes que quieras realizar durante el mes de noviembre o para el próximo año. Pero tienes esas energías a tu alrededor, aprovéchalas. ¿Cuál es el consejo de amor, Capricornio, para ti? Dice que mantengas una mente abierta en el amor, que tu alma gemela podría ser muy diferente del típico hombre o de la típica mujer que a ti te gusta, y podría ser completamente diferente a tus expectativas. Así es que no te encierres en que el amor de tu vida tiene que ser este príncipe azul o tiene que ser esta princesa de Disney. No te enfoques en nada de eso. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tus energías, y que llegue a ti la persona que es conveniente a tu vida. Que no importe su físico, que no importe nada, simplemente que tenga un buen corazón y que te ame. Así es que vas a estar conociendo personas en el amor durante este mes de noviembre que van a ser completamente lo opuesto a lo que generalmente te atrae. No los vayas a rechazar porque vas a perder una gran oportunidad en el amor. Si estás en una relación, entonces esta carta es para que mantengas una mente abierta con tu pareja, que recuerdes que no todo tiene que ser blanco y negro, que hay un gris también allí, y que entonces siempre trates de conversar con tu pareja para que puedan entender las situaciones que están pasando a tu alrededor o por qué tu pareja está actuando de cierta manera. Que no tomes decisiones ni que asumas cosas sin antes conversarlo con tu pareja. Capricornio, las energías para fin de año en diciembre. Hemos llegado entonces a final de año 2019. Increíble que solamente faltan 4 meses para que termine este año. ¡Wow! Las energías que vas a tener a tu alrededor son la de los sueños. Te habla de que algunos de ustedes podrían estar soñando muchas cosas despiertos, y que durante el mes de diciembre podrías estar haciéndote muchas ilusiones. Te hablan de que está bien que hagas eso, de que tengas esas energías a tu alrededor donde te ilusionas, donde ves todas las cosas de una manera completamente linda, color de rosa, todo es felicidad, pero que recuerdes siempre traer todos esos sueños a la realidad y tomar acción. Si quieres tener una pareja, no vas a conocer a alguien encerrado en tu casa, tienes que salir. Si quieres una nueva oportunidad de trabajo, no puedes hacerlo simplemente encerrado desde tu casa. Tienes que enviar hojas de vida, ir a entrevistas de trabajo. Te habla también de que para algunos de ustedes, diciembre va a ser un gran mes, porque vas a poder ver la conclusión de todos los procesos que tú has estado realizando durante los meses anteriores. Todo el trabajo y todo el esfuerzo, toda esa lucha que estuviste realizando para poder cumplir tus sueños se harán realidad durante el mes de diciembre y por supuesto hacia el mes de enero del 2020. Sueños se hacen realidad, cumples metas, alcanzas situaciones y posiciones que pensaste que jamás ibas a poder lograr. Diciembre va a ser un gran mes para ustedes. Recuerden siempre mantener una energía positiva y una actitud de agradecimiento con todo lo que les estará sucediendo, porque Capricornio, qué lectura más hermosa. Y el consejo que te dan tus guías espirituales con la reina de copa es: mantén siempre tu humildad.
Recuerda siempre a las personas que te han ayudado, que han creído en ti, que te han apoyado. Y dales el agradecimiento que se merecen durante el mes de diciembre y el reconocimiento también que merecen en tu vida por haberte llevado hasta la posición que vas a lograr tener durante ese mes, que es una posición de jefatura, una posición de liderazgo, una posición envidiada, donde vas a tener reconocimiento por muchas personas. Así que algunos de ustedes podrían convertirse en figuras públicas. Su canal de YouTube, si lo tienen, o sus redes sociales podrían explotar, y todo esto es el resultado de todos los cambios y tu esfuerzo durante los meses anteriores. Y diciembre es un mes en el cual para ti en particular, Capricornio, vas a poder darte cuenta de estas cosas. Que no temas, que te sigas tomando riesgos y que verás pronto cómo todo esto ha valido la pena. Que si en estos instantes, cuando estás viendo esta lectura, estas cosas no están sucediendo, no te preocupes, pero todo eso viene para ti. Para algunos se le realiza más rápido que otros. Que tengas paciencia. Qué carta más hermosa para ustedes, mis guerreros de Capricornio. Esta reina de copas también me habla acerca de cierto control y análisis que vas a estar haciendo con respecto a tu vida amorosa y a tu vida en general. Así que vas a estar pensando y analizando cuáles son los siguientes pasos que quieres tomar. Vas a estar creando nuevos proyectos, pero ya desde una posición mucho más aventajada, porque estás en una posición de liderazgo. ¿Cuál es el consejo entonces de amor que te dan para diciembre tus guías espirituales? Te sale la carta de factores de religión o factores religiosos. Algunos de ustedes en el amor, porque esta sección es para el amor, podrían estar teniendo choques con respecto a sus creencias espirituales con la persona que vayas a estar conociendo. Puedes que tu pareja y tú sean de una religión diferente, y durante el mes de diciembre tendrán que tomar la decisión entonces de cómo van a criar a sus hijos, bajo cuál creencia. Así que esto marca que para algunos de ustedes va a ser importante, a los que están en pareja, y para los que están solteros, las energías que tienes a tu alrededor entonces son de que podrías estar conociendo a una persona que tiene una creencia religiosa completamente diferente a la tuya. Que no permitas entonces que estas energías lleguen a ustedes a separarlos, que tienen que tener mucha paciencia y que tienen que tener también entendimiento por lo que está sucediendo, por la creencia de la otra persona, y conversar para ver si esto no puede llegar a ser un factor que definitivamente les impida tener una relación a futuro. Podría ser también la manera en la cual ustedes fueron criados de una manera completamente distinta, con creencias distintas, y eso podría llegar también a ser algún tema delicado entre ustedes que necesitan conversar, porque la comunicación definitivamente puede arreglar cualquier situación en su vida, cualquier inconveniente, cualquier duda se puede aclarar simplemente conversando. Espero que les haya gustado esta lectura tarot para fin de año. Soy Jota, recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a 300,000 y 500,000 suscriptores, que ya nos falta poco. Para esta manera entonces venir a estos videos 2 veces a responder algunas preguntas al azar, preguntas de sí o no. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo, y aquí puedes darle clic a este enlace para que veas las consultas privadas y puedas reservar una junto a mí. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.